Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y además responder tan positivamente a los cambios de planes. Y como suele pasar en Chile, la tormenta se volvió un gran sol y podríamos igual haberlo hecho presencial, pero en la incertidumbre decidimos cambiar el formato para no perder la oportunidad de que el profesor Gargarella eh, nos haga su presentación. Roberto Gargarella no necesita mucha introducción en términos académicos, todos lo conocemos bien, quizás su sello distintivo es que gracias a él todos hablamos de la sala de máquinas, cada uno con su propio concepto o sea, con su propio ideario de la sala de máquinas y lo hemos invitado aquí para que poder tener un diálogo fluido con un poco más de distancia respecto del el proceso constituyente o los procesos constituyentes, como queramos apreciarlo, en Chile en una perspectiva latinoamericana de insertarnos tanto como desde la literatura, lo que la academia ha dicho de los procesos constituyentes, como de lo empírico, ¿verdad? Nosotros no somos el primer proceso constituyente en democracia en Latinoamérica, quizás el único que hizo 3 intentos y no ha logrado tener una nueva constitución, pero estamos de todas maneras en una ola en la cual podemos sacar algunas conclusiones y mirarnos en el aprendizaje que esto ha significado. Entonces, lo que vamos a hacer es una presentación de unos 20 minutos del profesor Gargarella y después vamos a abrir los micrófonos para que podamos hacerle preguntas. La idea era tener una suerte de mesa redonda, pero vamos a tener una virtual mesa redonda porque nos interesa mucho a nosotros, chilenas y chilenos, entrar en este tipo de reflexión un poco más pausada y con distancia. Así que le doy la palabra. No, bueno, muchísimas gracias por considerar mi nombre y permitirme venir. O sea, he sido yo el interesado en el proceso chileno como muchos otros colegas. O sea que por eso cuando me haces la invitación, acepto inmediatamente porque como tantos me he sentido muy atraído por lo que pasaba acá, por las discusiones que se daban, muy preocupado también, muy entusiasmado en su momento, muy frustrado luego y como hablábamos, lo que se produjo aquí, bueno, mirado de cerca nos da a todos tristeza y desazón, pero lo cierto es que ha sido un laboratorio muy impresionante para tramitar muchas de las discusiones y cuestiones constitucionales que nos vienen interesando hace décadas. Entonces, es un laboratorio que produjo cosas que, bueno, en un sentido salieron mal, pero que nos han dejado pensando a todos. No, habría miles de maneras de ingresar a la cuestión. Doy una que tiene que ver con algunas preocupaciones recientes y que permite poner lo que pasó aquí en diálogo con parte de la literatura y parte, digamos, de experiencias comparadas, pero digo, es solamente un ingreso posible de muchos, por eso hago una presentación breve, porque creo que puede ser mucho más fructífero un diálogo. En todo caso, digamos, introduzco ahora algunas variantes conceptuales o, digamos, experiencias que pueden servir para alimentar la discusión. No, digamos, un tema que, digamos así, es un poco paraguas que sirve para pensar lo que ocurrió en Chile, tiene que ver con una línea de reflexión que muchos tenemos hace muchos años, que es la relacionada con temas de constitucionalismo y democracia, ¿no? En los años 90, John Elster, que es un autor conocido por muchos de nosotros aquí, publica un libro con Runs Laxtak, se llama justamente Constitucionalismo y Democracia, y que yo creo que ha ayudado como pocos ese libro para incentivarnos a pensar sobre algo tan importante como difícil, y es, eh, digamos, todos de un modo u otro, digamos, gente de derecho o no de derecho, pensamos en esos términos, o sea, que la Constitución es importante, la democracia es importante,
y no vemos habitualmente que son ideas que están en tensión entre sí. Digamos, la idea de democracia en principio apela a que, bueno, los ciudadanos decidan sobre su propio destino por regla mayoritaria o algo parecido. La idea de constitución es sobre todo límites al poder. Y entonces uno piensa, bueno, una constitución democrática, claro, sí, pero son dos cosas que en un punto apelan a nociones que caminan en direcciones opuestas. O sea, hay desde el primer minuto una necesidad mutua y una tensión entre esas dos ideas. La Constitución, sin embargo, la mayoría de las constituciones que conocemos, bueno, y para empezar por una crucial, la norteamericana, lo primero que dice es we the people, o sea, nosotros el pueblo, o sea, y eso es una necesidad constante de las constituciones, apelar a la democracia. Pero en los hechos es muy difícil ver cómo poner esos dos compromisos juntos y cómo, entonces, en el caso de un proceso constituyente, digamos, cómo se integra al pueblo, cómo se integra a la ciudadanía, cómo se vincula bien, digamos, o felizmente, constitución y democracia. Entonces, hago muy brevemente referencia a tres modos en que la literatura ha pensado ese vínculo, que yo creo que son modelos que están en el imaginario, aun cuando uno no piense en los autores, pero chileno, digamos, para pensar la cuestión. Pero habla de una dificultad que no es solamente chilena, es una dificultad que tiene la teoría, la doctrina para pensar sobre eso. No, un primer modelo que si se quiere atar a un autor, yo podría pensar, por ejemplo, en alguien como un amigo, Joel Colón Ríos, pero que tiene que ver con modelos que para atarlo a experiencias concretas latinoamericanas, yo creo que tiene que ver con experiencias como las que fueron las del nuevo constitucionalismo latinoamericano, de Bolivia, Ecuador, Venezuela, que es el modelo que uno puede llamar el de la soberanía popular, ¿no? Y entonces allí la integración constitución-democracia se da sobre todo en ese momento fundacional, en esa experiencia de, digamos, de la soberanía del pueblo expresada en una asamblea constituyente. Y bueno, digamos, Joel ha pensado, yo creo que muy bien sobre estas cuestiones en sus libros sobre como lo que llama el constitucionalismo débil, y en donde allí, digamos, la idea es, bueno, que la vida democrática, como diría Joel, se funda y como que se va digamos, sí, va punteando en las grandes experiencias de la discusión constitucional, ¿no? Esos grandes momentos, si quieren en términos ackermanianos, digamos, los grandes momentos constitucionales. Y que por eso es importante, digamos, no solamente poner atención en ese, digamos así, momento inicial, sino, en el caso de Joel, alentarlo, porque la democracia se juega fundamentalmente ahí. Para ponerlo, digamos, eso como un modelo imaginario. Yo con ese acercamiento tengo un montón de problemas, digamos, Joel además es un amigo y estamos en proyectos juntos, pero tengo un montón de problemas, entre otras cosas porque yo creo que, y es importante esto ponerlo sobre la mesa también, muchas de las diferencias que tenemos con él o en estas discusiones, y bueno, tiene que ver con cómo entendemos la democracia. Para mí la democracia, digamos, tiene que ver con otra cosa, que es con un proceso más continuo, ¿no? Lo que yo llamo la conversación entre iguales. O sea, la democracia no se manifiesta o no se centra en los momentos excepcionales, ¿no? En el momento constitucional ackermaniano ni en el momento soberano de Joel, digamos. O sea, eso sí, son momentos que requieren una atención especial, que en términos de lo que se crea ahí, seguramente, sí, para ponerlo en la metáfora, el pueblo se ha puesto de pie, bueno, seguro que eso merece alguna consideración especial y tener implicaciones institucionales diferentes, pero yo creo que la democracia, digamos, es lo que pasa entre esos momentos, o sea, es sobre todo lo que pasa entre esos grandes momentos, o sea, es cómo tramitamos el día a día. Una implicación, digo, al respecto, que es, si nosotros tenemos, digamos así, logramos tener un gran momento constituyente y ahí se produce una constitución, digamos, pongamos así, con la que estamos muy identificados,
pongamos que se dio la versión exitosa de ese modelo, ¿no? Que Joel atribuiría a alguna de las cosas que se dieron en América Latina. Bueno, pero yo creo que todo eso puede ser distorsionado, socavado o degradado mañana en la interpretación judicial, en la aplicación ejecutiva, en la, digamos, la no reglamentación del Congreso. O sea, por eso digo que lo importante, nuestro centro de atención y nuestra preocupación democrática tiene que estar en cómo se tramita en el día a día y cómo la ciudadanía, como, para ponerlo así, el pueblo, digamos, ingresa en esa discusión sobre lo constitucional cotidianamente, ¿no? Y me parece que hay un riesgo que está implícito en esa mirada, digamos así, llamémosla soberana, soberanista, que es el de no cuidar debidamente lo que debiera ser el centro de la atención, que es, como si se quiere, la interpretación constitucional cotidiana, ¿no? O sea, yo creo que si como ocurre en las democracias contemporáneas, si abandonamos digamos, nuestro vínculo con la interpretación constitucional de todos los días, y bueno, finalmente eso, hemos renunciado a lo que es más importante en términos democráticos. Entonces, esto como micro referencia a una primera manera posible de pensar la relación, digamos así, democracia-constitucionalismo o pueblo-constitución. Una segunda que en parte reacciona a esta es, digamos, y aquí Claudia como que también es experta, tiene que ver con otro autor común con quien vos estudiaste, que es Andreu Barato, y es lo que yo llamaría la visión post-soberana, que en parte es una reacción al primer modelo, ¿no? Es como, es movido por el terror que puede generar el primer modelo, ¿no? Porque el primer modelo, el del modelo soberanista, es, bueno, también un modelo muy riesgoso, además de tener problemas como los que yo señalaba. Es riesgoso porque digamos, siempre está esta idea del abuso, de ese momento mayoritario, del exceso, ¿no? Y ya sea por las experiencias personales en Europa del Este, ya sea por reflexiones teóricas que yo creo que son ajustadas, digamos, Arato ha pensado, digamos, en otros modos de hacer ese vínculo constitución-pueblo, que se llama postsoberano y que tiene que ver más con, si se quiere, con el modelo sudafricano, ¿no? Con la idea de lo que él llamaba las round tables, ¿no? Entonces, que es, si se, digamos, un modelo más lefortiano. Entonces, en lugar de ver el vínculo constitución-democracia en ese momento único, excepcional, majestuoso, es, digamos, el momento constitucional, no, la creación es y debe darse en, digamos así, en un proceso que está mucho más atomizado, digamos, entre discusiones que se van dando en distintos niveles, por distintos sectores, grupos, intervención de distintos órganos, cosa que obviamente permite evitar todo lo que genera temor del primer modelo. Y, digamos, también uno lo puede asociar con eventos como el de Sudáfrica, que uno, bueno, también puede localizar como un modelo en un sentido exitoso, sobre todo pensando desde dónde venía. Este modelo postsoberano a mí también me genera mucha resistencia, o sea, otra vez desde una lectura distinta de la democracia, por muchas razones, ¿no? Diría algunas. Primero porque para quienes, o sea, otra vez, tenemos que clarificar cosas de democracia y en qué sentido, digamos, estos distintos órganos interviniendo, la round table, en qué sentido a lo que eso producen estos distintos órganos con distintas legitimidades, distintas responsabilidades, en qué sentido esto expresa democracia, en qué sentido esto constituye democracia. O sea que la atomización, otra vez, sirve para evitar riesgos que todos tememos, pero otra cosa es que eso sea constitutivo de democracia o que genere democracia en un sentido relevante, ¿no? No sé, yo tengo una visión otra vez más habermasiana de democracia, que tiene que ver con discusión pública, que tiene que ver con un debate inclusivo, y en donde, digamos, yo creo que tiene mucho que ver con sentido común, digamos, si somos, no sé, 20 personas y vamos a tomar una decisión
que va a impactar sobre nosotros. Por ejemplo, no sé, somos 20 personas que queremos tener un seminario todos los sábados o queremos terminar un seminario todas las semanas. Bueno, es muy importante que todos los que vamos a participar en el producto de esa decisión, tengamos voz en la creación de esa decisión y podemos decir, no, yo no quiero participar los sábados no, porque no puedo, porque tengo celebraciones religiosas los sábados, o tengo... y yo no puedo a la noche porque cuido a mis hijos. Y yo no puedo hacer las reuniones en un restaurante porque no puedo pagarme la... Entonces, todos tenemos algo importante para decir y es muy relevante. ¿Querés virarme? Sí. Todos tenemos algo importante para decir y es relevante que esas voces sean escuchadas, no porque somos tolerantes, no porque somos amigos, sino porque, digamos, todos tenemos algo valioso para poder constituir la decisión. Entonces, en ese sentido, en mi visión, la democracia, que insisto, creo que es una visión más de sentido común, la idea es todos los afectados tenemos que participar porque todos vamos a recibir el impacto de esa decisión. La decisión es para nosotros, además. Entonces, tiene sentido que la constituyamos nosotros. La round table, la idea de la atomización de distintos grupos, sectores, ¿en qué sentido eso es democrático? Entonces, el hecho de que haya una pluralidad de órganos, ¿en qué sentido eso expresa democracia? Eso no tiene que ver con la discusión entre los afectados. Entonces, un primer problema que yo veo en un modelo que por alguna razón ganó mucha fuerza en los últimos años, como el de Arato, es esto. ¿Cuál es el vínculo entre eso y democracia? La atomización, la pluralización no es sinónimo de democracia. Y una segunda cuestión tiene que ver con algo que a veces señalaba mi maestro, que era Carlos Nino, que es, digamos, esto es lo que él llamaba el problema del patchwork, el problema del, ¿cómo se dice? ¿No? Los emparches, ¿cómo se dice? Así es. No, pero hay otra palabra, los remedos o los... Bueno, ¿qué es? Nino se preguntaba, ¿no? Tiene un párrafo en uno de sus libros. Si yo, por ejemplo, digamos así, estamos discutiendo el aborto, y entonces, imaginemos, una ley sobre el aborto ingresa por la Cámara de Diputados. Bueno, en Senado la modifican, vuelve a diputados, vuelve a haber una modificación. El presidente la veta, hace un veto parcial, bueno, se le pone una modificación. El Poder Judicial en la primera instancia, digamos, dice, no, esto va contra la Constitución, esto así no puede salir. Bueno, tiene una apelación. La apelación, bueno, lo que sale de eso es una decisión en la que han intervenido muchas manos, pero es dable esperar que, digamos, esa construcción final sea algo que nadie de los involucrados ve como algo atractivo o interesante o en la que se siente identificado. Quiero decir, el hecho de que muchas manos intervengan, bueno, es dable esperar que lo que hagamos es un rejunte con el cual nadie se siente, digamos, representado, identificado, satisfecho. Entonces, digo, más allá de que hay un problema, yo creo más sustantivo en presentaciones como la de Arato, que tienen que ver con esto de por qué esto es democrático, bueno, hay esto que tiene que ver con qué es lo que creamos, ¿no? Y no sea que terminamos, o sea, con este modo de producción, digamos así, llamémoslo, si quieren, o patchwork o de muchas manos, bueno, generamos un producto que nos desagrada a todos, con lo cual ninguno de nosotros está de acuerdo. Entonces, yo creo que es un problema íncito propio de ese tipo de modelo. Y un tercer modelo que menciono, que yo creo que tiene más que ver con lo que pasó en Chile. Sergio Verdugo me dice que no. Pero bueno, tampoco importa, digamos. O sea, es un modelo que alguna vinculación tiene, que es el modelo más esteriano, que es el que él se llama el del reloj de arena, ¿no? Que es como el formato del reloj de arena. Entonces dice, bueno, lo importante en un proceso constituyente, yo creo que él tiene en mente procesos como el de Estados Unidos, ¿no? Que surgen de un momento constitucional, digamos así. Luego el debate se da entre comillas, expertos a puertas cerradas. Entonces ahí la parte central del reloj de arena. Y finalmente, como pasó en Estados Unidos, lo que resulta, el documento resultante, se pone a plebiscito o consulta en todos los distintos estados y hasta que todos los estados no lo aprueban, no se da la Constitución. Entonces,
entonces, amplio en una base, amplio en la base opuesta y cerrado o bastante, digamos, estrecho en el medio. Yo creo que hay un paralelo con lo que ocurrió en Chile en el sentido de consulta, o sea, consulta inicial, consulta final, y el proceso del medio, aquí tenemos un poco la disputa. Bueno, yo creo que hubo la pretensión de que fuera un proceso abierto y demás, pero yo entiendo que fue, aún a pesar de los, digamos, de los propios intervenientes, más bien estrecho. No importa, digamos, finalmente cuál es el vínculo con Chile, si es mayor o menor, digamos, el modelo es independiente de lo que haya ocurrido en Chile. Y también, y yo creo que ahí hay otro error o hay otro problema, o sea, este sería el tercero y último modelo que presento, y que también me parece o sea, es otro esfuerzo importante en la misma dirección de, todos estamos haciendo la misma pregunta, o sea, ¿cómo hacemos para integrar ciudadanía y constitución? ¿Cómo hacemos para integrar al pueblo, digamos así, en la construcción constitucional? O sea, esa es la pregunta que en el fondo está en todos los intentos, y estos son, para mí, tres modos sensatos o reflexivos e influyentes de cómo pensar la cuestión, pero es una cuestión sobre la que disentimos y sobre la cual gente de buena fe y que ha pensado mucho sobre estas cosas tenemos ideas muy distintas, como esto lo muestra. Entonces, este es un tercer intento, para mí también, digamos, desencaminado, entre otras cosas por lo que decía, o sea, porque yo creo que lo que es relevante es lo que ocurre en el centro, y si lo que está en el centro, digamos, yo como ciudadano no tengo nada que ver, o tengo muy poco que ver, o me siento, tengo razones para sentirme ajeno, y bueno, el proceso fracasó. Y entonces, como pudo ocurrir en su momento aquí en Chile, alguien dice, gente como Verdugo podía decir, bueno, no, pero a eso venía la consulta final, para que sirva como corrector, para que sirva como, él dice, ayuda a, ¿no? Al voto mediano, digamos, acercar digamos, las preferencias y elecciones del convencional constituyente a que, bueno, tenga en cuenta, no, esto no lo tengo que hacer porque si no me viene el veto final. Yo creo que es completamente desencaminada esa idea. Por mil razones, pero doy una que creo que es relevante en Chile y que tuvo mucho que ver con lo que yo llamaba la extorsión electoral, digamos, que es, para mí no es, digamos, interesante en absoluto en términos democráticos una consulta de cierre, tampoco de inicio, pero digamos, una consulta de cierre para estos megaproyectos o para estas decisiones que tienen un impacto extraordinario. Llámese Brexit, llámese acuerdo de paz en Colombia, llámese constitución chilena o boliviana, ¿no? Sí, digamos, yo lo grafico siempre con un ejemplo que Claudia me escuchó decirlo 10 veces, digamos. Si yo en Bolivia, como ocurría en la realidad, me ponen, digamos, a consulta popular una constitución que tiene 445 artículos, y yo lo único que puedo decir al respecto es sí o no. Bueno, alguien va a querer llamar a eso, fíjense qué proceso democrático, el pueblo se expresó. Para mí eso es insultante en términos democráticos, y otra vez tiene que ver con cómo pensamos la democracia. Entonces, en mi, digamos, secuencia del ejemplo, pongamos que yo soy un ciudadano normal en Bolivia o en Chile. Pongamos estoy en el caso boliviano que fue real así. Digamos. Y como le pasó a muchos de mis amigos, pero digo, doy un ejemplo, pero pueden elegir el contrario y da lo mismo. Si yo, digamos, estoy interesado en la Constitución más o menos, me interesan algunas cosas, no me interesan todos pequeños detalles, pero algunas cosas sí me interesan. Por ejemplo, pongamos así, me importa mucho que, pongamos en el caso de Bolivia, ahora incorporen todos estos derechos indígenas que permiten cierta integración a grupos que estuvieron mucho tiempo marginados, o derechos del que se les ocurra a ustedes. Pero esos derechos me interesan mucho, me parece muy bien. Al mismo tiempo, como podía pasar en Bolivia, no me gusta para nada la reelección presidencial. Entonces de los 445 artículos, tengo derecho para hablar de todos. Pero pongamos que solamente me resigno y digo, bueno, no, al menos quiero decir dos cosas. Quiero decir intensamente que sí a los derechos X, pongamos derechos indígenas, y intensamente que no a la reelección presidencial. Tengo un solo voto. ¿Qué digo, sí o no? Entonces,
este tipo de procesos, cuando me ponen en consulta cuestiones de ese nivel de complejidad, que además incluyen cláusulas que tienen tensión entre sí o que son contradictorias entre sí, entonces yo lo habitual es que esté forzado a aprobar algo para poder hacer viable aquello que yo defiendo. Entonces, me veo forzado a aprobar algo que repudio para poder hacer viable aquello que defiendo. Y eso es lo que yo llamo extorsión electoral. Y es lo que ocurre en este tipo de cosas. Y otra vez, tiene que ver finalmente este proceso que yo llamo extorsivo con cómo estamos entendiendo democracia. Eso no es un homenaje a la democracia. Eso yo diría no quiero decir insulto pero, a la democracia, pero es un gran problema para la democracia, que es cuestiones complejas, en el sentido que incluyen muchas cláusulas en tensión entre sí, a mí solamente me permiten decir sí o no al final del proceso. Cuando quiero decir al menos, por ejemplo, sí a estas cláusulas y no a estas otras. Pudo haber pasado acá con, por ejemplo, quiero decirle sí a estas cosas, pongamos, no al aborto, y sí, o sí a derechos tales y no a tal cosa, y no puedo decir nada. Entonces, otra vez, lo que esto muestra es, tenemos modos muy distintos de pensar cuestiones que nos importan a todos y que a lo mejor no teorizamos con autores y con nombres y qué sé yo, pero bueno, finalmente estamos pensando por estos caminos y no terminamos de cuajar, no terminamos de hacer sentido a, digamos, cómo poner juntas estas ideas que vemos que queremos que estén juntas, pero tenemos problemas para integrar. Entonces, me terminaría con eso, simplemente yo he mirado todas esas variables que son solamente 3 entre varias posibles, desde una perspectiva particular que tiene que ver con una lectura particular de la democracia. No quiere decir que yo tengo la fórmula mágica de acá está la receta, digamos, esta es la solución. Digo que sí está en juego, digamos, los modos en que pensamos y definimos el constitucionalismo, los modos en que pensamos la democracia, y estamos teniendo desacuerdos muy fuertes entre gente que se toma en serio estos temas y que, bueno, eso al menos merece ser visto, merece ser que pongamos las cartas sobre la mesa. Ese tipo de desacuerdos están. Entonces, hay un desacuerdo teórico muy profundo sobre algo que es muy serio y que nos interesa a todo, aun cuando no lo tematicemos con estas palabras o con cosas por el estilo, ni mencionando al autor tal o cual. Pero ese tipo de conflicto está. Entonces, yo creo que el caso chileno, digamos, interviene en esa discusión difícil. Y yo creo que ha habido intentos diferentes de intervenir en esta discusión, intentos que por la fuerza y la vitalidad que tuvieron nos entusiasmaron a todos, pero que bueno, digamos que terminó de una manera que nos dejó a todos insatisfechos, y no quiere decir que eso es lo que se haya hecho estado todo mal ni nada, sobre eso podemos hablar, pero bueno, que se enmarca en esta discusión, que es una discusión teórica que tiene décadas y que es difícil, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Y que no tenemos una manera obvia de responder, ¿no? Me quedaría con eso. Muchas gracias, Roberto. Seguimos enfrentando algunas dificultades técnicas. Me avisan que parece que no se puede, quedó mal configurado el Zoom y no se pueden desactivar los micrófonos. A ver, Ricardo, ¿puedes intentar? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto, ya. Entonces fue una falsa alarma y me está complicando de cómo hacerlo. Vamos a entonces a hacer abrir a comentarios y preguntas, no más de 3 minutos cada persona. Yo sé que este es un tema muy apasionante y además que muchos de los que estamos aquí lo hemos sobre reflexionado. Y mientras quizá ustedes piensan sus preguntas, tenemos una, Claudia, o bueno, voy a hacer yo una así. No, le vamos a dar la palabra al decano, que no lo saludé, me porté pésimo al principio, en realidad darle la bienvenida también a nuestro decano que nos acompaña aquí en la mesa redonda. Y Mauricio Torres tiene una pregunta. Me gustaría, entonces, le voy a dar la palabra a Leo, Mauricio Torres, y no sé si hay una tercera pregunta y vamos armando paquetes de A3. Bueno, ¿Ya? Ah, pero no, súper entretenido tu
yo no vengo del área de la ciencia política, pero es un tema que me entretiene mucho, sobre lo cual he leído mucho, pero desde la perspectiva más bien de la economía. Y yo tengo dos reflexiones respecto a lo que te decía. Primero, este tema de votar por varias dimensiones que tú mencionabas, que uno vota por el aborto y simultáneamente por la reelección. Sí. Claro, ahí está la dificultad de que tú votas por muchas dimensiones distintas. Y claro, eso conlleva dificultades de representación, de cómo tú agregas las preferencias y llega a un resultado colectivo. Pero eso tiene una segunda forma de mirar, que es que tú en realidad no votas por eso, sino que votas por una especie de continuo que va de la izquierda a la derecha. Entonces tú puedes identificar la Constitución completa en alguna parte de ese continuo y en ese espíritu puedes expresar tus preferencias en ese contexto. Yo creo que esa es una manera de pensarlo, que justifica de alguna manera que hagas un referéndum, no obstante que hayan varias dimensiones involucradas. Lo otro es el tema de cómo se puede separar lo que es la representación de las preferencias individuales en una constitución de lo que es verdaderamente deseable, en la perspectiva de que hay momentos, como tú decías, en que se puede activar el interés por la constitución y un periodo muy largo en el cual se expresa la constitución en la práctica y que pueden pasar muchas cosas. Bueno, eso me lleva a pensar que hay cuestiones que la constitución debe recoger de alguna manera a partir, ¿no es cierto?, o que debe reconocer como el interés colectivo expresado de alguna manera en los artículos y las condiciones que la Constitución establece. Pero también hay artículos y hay contenidos constitucionales que a mí se me ocurre que no son necesariamente fruto de ese interés de corto plazo que puede tener la comunidad. Por ejemplo, la autonomía del Banco Central o la autonomía en general de otros organismos. Por ejemplo, acá en Chile se está discutiendo la autonomía del Servicio de Impuestos Internos, que no está en la Constitución, pero podría ser algo así. Entonces hay como dos dimensiones. Hay algo que es como de comprensión inmediata por parte de la gente y que se expresa en forma directa, por ejemplo el aborto, y otras cosas que no, que son como más bien que parece que pasan por arriba de la gente y que usualmente se recogen en las constituciones, pero que no son algo que necesariamente la gente lo reconozca como algo que lo cual puede votar a partir de sus intereses individuales. O sea, hay como dos dimensiones distintas. Y en ese sentido, a veces las constituciones no son el genuino reflejo de lo que quiere la gente, los electores, sino que son más bien una mezcla de cosas. Y eso me vuelve al primer punto, que hay lo que la gente vota más bien es una especie de en qué lugar me encuentro, en qué lugar puedo localizar esta constitución, en la línea continua desde la izquierda a la derecha. Eso. No, a ver, Gracias. capaz que respondo. ¿Sí? ¿Sí quieres dar uno? Sí. Perfecto. No, No, si Yo tengo tiene uno, aquí- si tiene No, me parecen dos interesantes observaciones. Hay como muchas cosas para decir. Una, sobre lo primero es, como lo hablábamos antes con ellas, que las constituciones más comunes, recientes sobre todo, por buenas y malas razones, son como una acumulación de cosas diferentes, ¿no? Entonces es difícil, digamos, decir son tal cosa, digamos, esta es una constitución de izquierda o una constitución de derecha. Si yo tuviera que decir, o sea, de lo que yo leí, por ejemplo, de, no sé, el segundo intento de reforma aquí, el de los convencionales, yo diría que una constitución más bien conservadora, con algunos tipos. Primero que ya tenemos diferencias sobre cómo caracterizarlo, pero bueno, yo diría que era eso, como un texto contradictorio, que es lo que suele caracterizar a estos textos últimamente, en las últimas décadas. Entonces, tenemos eso como textos contradictorios, y entonces a uno como ciudadano lo pone en una situación difícil, porque entonces uno, pongamos, una persona de izquierda querría decir, yo quiero fulminar esta cláusula, pero quiero aprobar definitivamente esta otra. Y eso, digamos, entonces, por supuesto que no tenemos diseños institucionales perfectos que nos permitan satisfacer a todos y dejar a todos contentos, ya está. Vamos a ir a subóptimos sin ninguna duda. Pero bueno, pero cuando nos encontramos, y es lo habitual, con este tipo de textos o decisiones que tienen montones de consecuencias, el acuerdo de paz en Colombia era mucho más acotado, pero también un acuerdo de 300 páginas,
y tenía implicaciones, por ejemplo, sobre qué hacemos con la gente que ha sido desplazada en sus tierras. Y si a esta gente que son criminales, que a lo mejor mató a tu tío, lo perdonamos a cambio de, no, ¿cómo vas a perdonar al que mató a mi tío? Entonces, son textos que tienen ese tipo, entonces, de complicaciones. Entonces, yo creo que hay un problema, o sea, cuando estamos justamente, estas decisiones que quedan a consulta popular son decisiones que todos reconocemos que son importantísimas, o sea, o que todos vemos como algo demasiado importante. Entonces, eso que es demasiado importante, dejarlo sometido a este tipo de situaciones en donde yo votando a favor, me comprometo con algo que aborrezco y es un gran problema. O sea, ¿por qué? Porque en esto que hemos reconocido todos como algo muy importante, hemos escogido como modo de acercamiento o procedimiento para tratarlo y un procedimiento extraordinariamente imperfecto, que nos va a dejar eso, como al que termina votando por la reelección de Evo Morales cuando quería incorporar los derechos indígenas y tremendamente insatisfecho, digamos, con algo con lo que, digamos, podía tener otro destino. Entonces, eso, entonces hay ese problema particular. Lo segundo es interesante también, pero yo creo que eso también está como, yo más que cientista político, yo soy jurista, digamos, y ahí hay también mucha teorización y esto a veces se lo piensa como, bueno, hay lo que te llamaba, digamos, como estos temas diferentes. Bueno, eso a veces se piensa como las reglas de juego o como, digamos, los procedimientos básicos o como uno de los grandes filósofos del derecho, Herbert Hart, hablaba de las reglas secundarias. O sea, entonces, y entonces sí, uno puede decir, bueno, distingamos estos dos niveles. Yo lo que diría es, sí, tiene sentido reconocer que hay niveles diferentes y que entonces hay cuestiones que, no sé, por ejemplo, ¿qué programa económico merece ser aplicado en estos años? Eso puede ser algo más sujeto al día a día y en cambio, digamos, la regla de juego que me permite decidir el plan económico, eso tiene otra estabilidad. Entonces, por un lado, esa distinción está bien y es relativamente común en el derecho. Yo, digamos, unos 5 centavos que agregaría a la cuestión es que la discusión de las reglas de juego y tiene también relevancia especial, entonces yo entiendo que merece una preservación especial, como normalmente le asignamos, por eso las reglas constitucionales no son fáciles de cambiar, por ejemplo, o la regla del Banco Central o cosas por el estilo, pero en todo caso, el matiz que yo haría sobre la cuestión es, aunque merecen tener niveles distintos y ser reformadas en todo caso de modo distinto, pero yo estas reglas especiales o las reglas de juego no las asumiría como, o la independencia del Banco Central como autónomas de la reflexión colectiva, como independiente de la reflexión democrática. O sea, no, una cosa es que merezcan una preservación especial y que si vamos a hacer algo sobre eso, que busquemos un procedimiento especial de cuidado. Otra cosa es que esto la dejamos impermeable a la discusión democrática. A eso yo creo que hay razones para resistirlo, ¿no? Eso diría. Gracias. Le vamos a dar entonces la palabra a Mauricio Torres. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Mm? ¿Se escucha? Pues sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Perdón por no encender mi cámara, pero mi espacio de trabajo está un poco desastroso porque como que me desacostumbré a esto del Zoom, pero bueno, gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar con el profesor. Yo quería preguntarle y quisiera poner quizás el foco en el proceso constituyente propiamente tal y preguntar quizás por la dinámica al interior de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, como se llame. A propósito del tópico que es frecuente en el paradigma de la democracia deliberativa, que es contrastar deliberación con negociación, en el sentido de que uno de los elementos que estuvo presente en nuestro proceso constituyente es que quizás muchos de los que participaron, muchos de los electos en la convención, se veían a sí mismos como grupos de interés que iban a la convención a pelear por algún aspecto específico y a transar otros aspectos que no les eran tan relevantes, más que una deliberación propiamente tal. Entonces quería preguntarle al profesor cómo ve esta tensión o distancia o quizás compatibilidad entre deliberación y negociación
en el marco de un proceso constituyente que se ve a sí mismo como inclusivo, democrático, donde participan muchas voces. Eso, gracias. Es interesante también. No, una cosa diría que es que al menos como Elster, otra gente lo tematizaban, la cuestión esta de liberación, negociación, está vinculado con incentivos y reglas del procedimiento. Entonces, digamos, Elster podría decir, si usted, digamos, cierra las puertas de la convención y hace las sesiones en secreto, te favorece la negociación. Entonces, o sea, con la regla que usted eligió, está dándole incentivos a un tipo de, digamos, ayuda más a, pongamos, al polo de negociación que al polo de liberación. Si usted abre la puerta, bueno, genera otro tipo de incentivos. Si abre, por ejemplo, las sesiones, las hace públicas o las publicita y demás, y hace otros, da otro tipo de incentivos, también algunos atractivos, como por ejemplo, la gente empieza a apelar a razones públicas y no a, por ejemplo, che, esto hacelo porque yo te intercambio esta cosa, yo te hago este favor y vos me haces este otro. Entonces, haces algo interesante en términos de ayudas a la apelación a razones públicas. También, digamos, se genera incentivos malos en cuanto a que uno empieza a hablar para quedar bien en público, o cosas por el estilo, digamos, un discurso demagógico. Pero bueno, eso, entonces diría que esto de liberación, negociación no es una mera cuestión de actitudes personales, sino que tiene que ver con las reglas, incentivos estructurales. Hay un 5 centavos también que pondría también en polémica con cosas que decía, por ejemplo, Sergio Verdugo, es que yo creo que, o sea, contra lo que algunos señalaban, que la presencia de la consulta final, digamos, ayudaba a dar incentivos para que uno moderase sus posturas. Digamos, yo creo que en estos términos fue muy malo ese tipo de procedimiento, porque llevó, por ejemplo, para decir una de las malas consecuencias, a que muchos de los que pensaban hay que abrir este proceso de discusión más a la discusión pública, tenemos que establecer más vínculos con las discusiones que se dan fuera de la asamblea, etcétera, cosa que a mí me hubiera parecido muy deseable. Yo creo que muchos dijeron, bueno, no, ya con el nivel de lío, de complicaciones que tenemos, con esta hiperfragmentación que tenemos acá adentro, que no nos ponemos de acuerdo en nada, no hagamos todavía más complicada la cosa y total, ya al final del día la gente va a participar porque tienen la consulta popular. Entonces, sirvió, digamos, yo diría como dio un incentivo espantoso en términos de apertura a la discusión pública. ¿Por qué? Porque, digamos, en el contexto de una dificultad que había, la hiperfragmentación de los participantes sirvió para decir, bueno, mira, ya no nos preocupemos por eso porque ya vendrán después. En todo caso, la síntesis es el binomio de liberación, negociación, tiene mucho que ver con las reglas del procedimiento establecidas, ¿no? Gracias. Miriam Jarade. Girade. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo vengo de muy lejos de la filosofía del lenguaje y bueno, estoy trabajando un trabajo que Claudia conoce y es sobre el silenciamiento de las demandas, porque yo escuchando tu presentación decía, bueno, sí, la participación de la ciudadanía, pero no todos los grupos sociales tienen la misma voz y la misma presencia en el espacio público. Y algo que pasó entre los dos procesos constituyentes, como yo lo he analizado, es que hubo un silenciamiento de las demandas mapuche que estuvieron muy presentes en el primer proyecto, o sea, tanto sustancialmente, es decir, las demandas estaban en el proyecto, pero no estuvieron en el segundo. Ahora, platicando con Verónica Undurraga, ella me decía, bueno, no se necesita tanta precisión, muchas veces la demasiada precisión es mala, pero lo que sí es que ya el tema estaba vedado, porque había esta idea de la plurinacionalidad ya se rechazó y esto ya no se discute. En ese sentido es que yo hablo de un silenciamiento, entonces quería como plantearte esto. Gracias. Digamos, a ver, digamos, coincido en que
digamos, sobre todo para quienes pensamos en términos de discusión pública, digamos, tenemos que ser conscientes de que, qué sé yo, hay gente más articulada por formación cultural, por posición económica, por educación, etcétera. Hay gente que no, hay gente más tímida, hay grupos, a lo mejor tradicionalmente las mujeres, digamos, han sido silenciadas en relación con los hombres, o digamos, los grupos indígenas en relación con las clases o las etnias dominantes. No, frente a eso, otra vez, no hay diseños óptimos, pero hay diseños mejores y hay cosas que se hicieron aquí mismo, digamos, como no sé, formas de representación paritaria, que bueno, son intentos imperfectos de atender ese tipo de cuestiones, que es buscar dar una voz especial, no sé, un autor que aquí creo que han visto mucho, que es Will Kimlicka, un canadiense que trabajó en temas de lengua, de grupos indígenas en Canadá. No, muchos de sus trabajos daba como un recetario de modos posibles de atender ese tipo de problemas que tú mencionas. Entonces, no sé, por ejemplo, cosas que se usaron en Canadá. Vetos especiales a minorías o consultas obligatorias, no sé, por ejemplo en Noruega, que hay todo un tema con las comunidades samis, ¿no? Los inuitas, entonces, bueno, se hacen, si se van a tratar temas que afecten a, por ejemplo, los intereses de los inuitas que viven, digamos, que son grupos que viven más de la caza a la pesca en algunas pocas regiones, bueno, entonces hay como consulta obligatoria desde el Parlamento Nacional a los grupos X, que además tienen su propio parlamento que funciona para este tipo de cosas. Bueno, digo, hay arreglos institucionales imaginables que honran mejor la preocupación por asegurar que todos tengan una voz, un derecho a que las decisiones que se toman no los afecten de modo especial o que estén sesgadas contra ellos, ¿no? Entonces, pero sí, es una preocupación súper atendible respecto de las cuales hay algunas respuestas institucionales inimaginables, ¿no? Algunas peores, otras mejores. Bien, hay una pregunta de Matías, otra de Claudia y otra mía. Vamos a ir en ese orden. Matías. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este evento. Estoy feliz de estar aquí escuchando a Roberto. Roberto, dijiste no solo ahora, ¿no? Sino que en relación a la valoración que tú haces del proceso constituyente, varias cuestiones que nos llevan a ese momento que algunos identifican como inicial, que es el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que luego se traduce en la ley 21.200. Pero no te quiero llevar a ese punto, sino que te quiero preguntar, en realidad, desde tu perspectiva democrática, con esta idea que se movilizó también en el proceso constituyente, que tiene relación con la conversación entre iguales, ¿qué cuestiones tú identificas al interior del proceso constituyente chileno eh, deseables o indeseables desde esa perspectiva, desde la conversación entre iguales, entendiendo que hubieron dos momentos, un primer momento que fue la Convención Constitucional y luego el Consejo, y pareciera ser que tienen una fisonomía muy distinta, aun cuando es un tema súper discutido, la entidad de la participación en los dos procesos. Algunos han dicho que se ha construido una mitología en torno a aquello, en el primero sobre todo. Me interesaría saber desde esa perspectiva, desde la idea de conversación entre iguales, ¿qué cuestión tú identificas como deseable o indeseable, más allá de las valoraciones que se puedan hacer acerca del texto, que son cuestiones que tú también has movilizado en el debate nacional? Has sido crítico de esta idea de la modificación trascendental de la sala de máquinas en una conversación que tuviste con Paulsen que fue bien difundida, ¿no? Entonces me interesaría eso y te agradezco por estar conversando con nosotros. Gracias. No, gracias, Matías, muy generoso. No, a ver, habría mil cosas. A lo mejor puedo aprovechar para decir una, digamos, que también estaba hablando recién eh, con María Cristina, con Claudia, que es Pamela, que es el tema de la sala de máquinas. Digamos, yo eso como a veces, no sé,
los títulos de cosas que uno dice, digamos, ganan vida propia y nada, digamos, a mí por un lado me satisface o me satisfizo ver, digamos, que había mucha referencia a ello, pero bueno, pero eso no quiere decir que estábamos todos hablando sobre lo mismo. Yo, digamos, un poco la idea que a mí me interesó defender cuando defendía lo de la sala de máquinas, digo, para quienes conocen menos sobre la cuestión o que no tienen por qué saber, digamos, de lo que yo decía, yo, digamos, criticaba mucho de los procesos constitucionales en América Latina porque, digamos, de las dos partes que tiene cualquier constitución, o casi todas las constituciones que conocemos, que tiene una parte que son el Bill of Rights, la Declaración de Derechos, y la otra parte es la organización del poder, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, son como dos partes distintas. Y yo lo que veía como un rasgo, que no por azar, digamos, había distinguido a los procesos constitucionales en América Latina, era el que se ponía una extraordinaria atención en la cuestión de los derechos. Entonces tenemos así, en las últimas reformas constitucionales latinoamericanas, constituciones que ampliaron enormemente su listado de derechos, casi hasta el ridículo a veces, y en cambio muy poca atención, o se hacía muy poco en relación con la sala de máquinas, en relación con la organización del poder. Yo sobre eso quería decir eso, pero de un modo bastante más específico. O sea, yo creo que lo que pasó en América Latina no es que, digamos, los juristas fueron obsesivos con los derechos porque litigaban y hacían su dinero litigando judicialmente por los derechos también a nivel internacional. Eso es parte de la historia, pero hay razones que yo diría que son mucho peores, y es que muchas de estas constituciones, no es el caso de Chile, pero muchas de estas constituciones, digamos, era como ampliar la parte de los derechos, que era como el dulce que se le daba a los grupos que protestaban para que, digamos, quien estaba a cargo del poder, el presidente de turno, típicamente ganara su reelección, que tenía prohibida, o expandiera su poder. Entonces, como modo de, digamos, garantizar algo que de otro modo, o asegurar algo, hacer posible algo que de otro modo no lograba, esto es típicamente ganar la reelección, entonces le daba a los que protestaban los derechos que querían. En el caso, uno que conocí un poquito más de cerca, Ecuador, Correa, digamos, quiere modificar la Constitución, quiere ganar derecho de reelección, el principal grupo opositor son los grupos indígenas muy bien coordinados y muy bien parados, y la Constitución se empieza a llenar de dulces, se empieza a llenar de derechos indígenas, como un modo de lo que la, digamos, cientista política australiana Rosalind Dixon llamó los derechos como soborno. Entonces, digamos, como soborno, el presidente daba derechos, en Ecuador, como pasó, ella hace el estudio sobre Asia, África y América Latina, digamos, y usa el caso de Ecuador. Entonces, presidentes que dan como sobornos montones de derechos para quedarse con el poder. Bueno, ese es finalmente el problema que a mí me interesa de la sala de máquina, que es presidentes entonces que fortalecen su poder concentrado, y mientras, para ganar eso sin que nadie se dé cuenta, o para que pase, digamos, sin conflicto, llena la Constitución de derechos. Entonces, cuando yo digo hay que abrir la sala de máquinas, cuando hay que abrir la organización del poder, eso no quiere decir, bueno, mira, abrimos la sala de máquinas y, qué sé yo, creamos el Consejo de la Magistratura. No has hecho nada en relación con la sala de máquinas, porque el punto es, lo interesante que me estás proponiendo aquí con los nuevos derechos, tómatelo en serio. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, la pregunta que viene es, esto que estoy presentando aquí públicamente como importante, esto es la expansión de derechos, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es necesario hacer en materia de la organización del poder para darle viabilidad a estos derechos? ¿No? Entonces, no se trata entonces simplemente de abra la sala de máquinas, haga algo, lo que se le ocurra en la sala de máquinas. No, haga algo que sirva para honrar o hacer posible esto interesante que está proponiendo en materia de derechos. Y si más específicamente en relación con mi propio proyecto al respecto, si usted va a, entre comillas, democratizar la lista de derechos en el sentido de pasar a tener una lista de derechos
con un perfil más social, participativo, horizontal, igualitario. Bueno, a ver qué hace para democratizar la sala de máquinas. Si lo que hace es lo contrario, y bueno, entonces no solamente esa apertura que usted hizo, digamos, no sirve, sino que es un horror, digamos, es lo peor que podía haber hecho. Entonces, nada, si tuviera que decir es eso, me parece que en este caso, como en tantos, en el de mi país, digamos, o sea, la reforma constitucional que hubo, se perdió la oportunidad, se perdió una oportunidad importante de hacer algo interesante con esa reforma. La reforma que se dio en mi país, digo, para que no parece que uno está haciendo la crítica a Chile porque es fácil, la que se hizo en el 94 en mi país fue un horror en muchos sentidos. Para mí no es una vergüenza, pero digamos, es también una tremenda oportunidad perdida. Y básicamente reproduce este problema que estoy diciendo. Carlos Menem quería ser reelecto, no podía ser reelecto, entonces hacen una reforma en donde él, digamos, permitió que se incorporaran un montón de derechos, punto casi patético. No digo que es una vergüenza, pero es un problema. Argentina en el 94 le dio estatus constitucional a todos los tratados de derechos internacionales, de derechos humanos que había firmado el país. O sea, todos esos derechos todos esos tratados tienen estatus constitucional. O sea, todos los derechos del mundo, y a cambio a una pequeña, de hecho, no se podía modificar básicamente nada de la sala de máquinas, salvo la reelección presidencial. Entonces, el presidente se quedó con lo que él quería, digamos, a cambio de un montón de derechos. O sea, fue una nueva expresión de este problema. Entonces, es un tema muy común y es un fracaso. Entonces, la Constitución, yo diría, para el caso argentino, la Constitución en el 94 mejora la que teníamos, pero bueno, es una tremenda oportunidad perdida, digamos, en donde se degradó por cuestiones de corto plazo, cuestiones que podían haberse modificado de modo interesante. Entonces, mi pena, digamos, con el proceso largo chileno, es que eso, aun cuando muchos tuvieron en mente, hay que hacer algo con la sala de máquinas, y sí, pero no ese es el modo de pensarlo. Otra vez, no es que digo, no le dieron importancia o no se tomaron en serio lo que yo decía, no, siguieron conviviendo con un problema de un modo que es muy insatisfactorio y que reproduce una tradición que tiene más de 100 años en América Latina. Lo último que digo, cuando nace el constitucionalismo social en América Latina, en México, 1917, es una constitución que si uno lee todavía hoy la lista de derechos que se incorporó en ese momento, es increíble. Fue la primera vez en el mundo que se incorporaron derechos sociales. Es increíble lo que dice esa constitución en términos de lo que se escribió ahí. Yo no encuentro explicación, o sea, fue marciano, digamos, no sé quién fue que le dio el conocimiento de todo lo que se podía hacer en materia de derechos. Ahora, digamos, yo siempre presento, cuando Venustiano Carranza, que era el líder político del momento, presentó la reforma, no lo dijo en estos términos, pero básicamente lo que dijo es, o sea, esta es mi versión, él dijo algo un poquito más moderado, pero básicamente digo, pongan en la Constitución todos los derechos que se le ocurran, pero ni se les cruce por la cabeza reducirme a mí los poderes, porque estamos en una sociedad de desorden y anarquía, y lo que necesitamos es un poder ejecutivo con todos los poderes militares con él. Y ese es el modelo latinoamericano, no es el modelo que muchos dijeron, el modelo latinoamericano es el modelo de los derechos sociales. Sí, el modelo de los derechos sociales de la mano del presidente con sus poderes, ¿no?, para hacer y deshacer a placer, ¿no? Gracias, Roberto. Claudia. ¿No? Para que me escuchen los de allá, para que me escuchen los de la casa también. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que esta exposición de los 3 modelos es muy útil para analizar el caso chileno. Yo pienso que el modelo de Joel, el modelo soberanista, versus el modelo de Andrew Erato del modelo postsoberano, bueno, incluso por el nombre es como evidente el contraste entre los dos. Y tengo más dudas de si pertenece como a la misma categoría el modelo del reloj de arena de Elster. Y quería preguntar ahí, bueno, yo pienso, como yo lo veo, el proceso chileno, a mí me parece que claramente sí hay que hacer un contraste entre el modelo soberanista y el modelo postsoberano. Todo el proceso chileno corresponde al modelo postsoberano, todo. Desde la propuesta Bachelet, ¿para qué decir? La propuesta de la convención, que es cierto que hubo un debate público que puso en duda eso en algún momento. Creo que hubo una disputa, al menos en la esfera pública, respecto del nivel de autonomía y de soberanía que tenía la Convención Constitucional respecto de los poderes constituidos.
pero creo que quedó muy claro en la ley 21.200, que es la que habilitó el proceso, que se trataba de un proceso totalmente regulado por las instituciones existentes. O sea, aunque fue abierto por el estallido social, que obviamente es algo que está fuera de las instituciones, fue motivado por la calle, digamos, es un proceso que en la reforma constitucional que lo habilitó tenía un artículo, el artículo 135, que decía que expresamente que la soberanía reside en la nación y en los órganos constituidos a través de elecciones, es decir, en el Congreso, en los órganos, en los poderes elegidos. Este artículo 135 se llama de las disposiciones especiales, o sea, había un expreso artículo antisoberanista, digamos, que fue aceptado por quienes habilitaron ese proceso y que prohibía la atribución por la Convención Constitucional, si es que era aprobada, porque esto fue antes de que se supiera si iba a haber o no proceso, prohibía expresamente la atribución del poder soberano y decía que no se podía tocar el carácter de república, el régimen democrático, la sentencia firme y ejecutorial y todas esas cosas. Entonces, ese proceso que fue, podríamos decir, el más soberanista que tuvimos, no fue un proceso soberano, fue un proceso habilitado por el Congreso a través de una reforma constitucional en la Constitución del 80. Y el proceso que vino después fue más allá con las 12 bases que también se constitucionalizaron en una reforma constitucional y que era mucho más restrictivo todavía y mucho más controlado, no solo por los poderes constituidos, sino por los partidos, etc. Yo creo que la pregunta que a uno le cabe es cómo se relaciona la idea de soberanía con esto que se mencionaba sobre la participación, por un lado, y con la inclusión. O sea, creo que esta tensión entre democracia y constitucionalismo tiene que ver con cuán participativo y cuán inclusivo es el proceso, y por eso me parece que el proceso de la convención trató de ser inclusivo, especialmente inclusivo, con las reglas especiales que, bueno, no fueron muy exitosas en algunas dimensiones, en otras yo creo que sí. Pero ahí yo quería preguntarte primero la relación entre el modelo, como decía, de Elster y los otros dos. Y segundo, quería preguntarte por tu propia posición. O sea, nos falta aquí el cuarto modelo, que es el modelo Gargarella, que yo creo que tiene que ver con este carácter continuo de la política. Y ahí me parece que se pone en cuestión el dualismo constitucional. O sea, lo que quería preguntarte en el fondo es si tú piensas que el proceso constituyente debiera ser más una suerte de reforma inclusiva o cuán rupturista es respecto del Estado anterior. Si es politics as usual, digamos, el modelo postsoberano un poco es como politics as usual, en el sentido de que es poderes restringidos, modelo pluralista, donde intervienen distintos actores. Entonces, esa es mi pregunta. Bien, no, sobre lo primero, lo de Elster, yo o sea, no sé, otras clasificaciones que hago, sí las veo como, no sé, tratando de ser exhaustivas sobre. En este no, simplemente es la selección de autores, textos que refieren a modos contemporáneos, influyentes, atractivos, sensibles, sensatos de pensar un problema que nos preocupa. Entonces, sí, digamos, si tú dices, ¿están al mismo nivel? Bueno, no sé si están al mismo nivel, en qué dimensión. Sí, lo que podría decir es, tiene que ver con trabajos de autores que son de los que más han tematizado y teorizado sobre la cuestión. O sea, si uno, no sé, si la literatura que ambos leemos, digamos, se pone a ver, digamos, bueno, qué textos influyentes vienen marcando. Bueno, estos son algunos de los textos influyentes, digamos, o sea, Elster hace, no sé, 40 años que viene trabajando sobre tema de asambleas constituyentes, Arato algo similar, Joel, digamos, es mucho más joven, pero viene trabajando sobre estas cosas. No, entonces, eso, me parece eso, se trata de académicos respetables que están pensando sobre una dificultad, ¿no? Entonces, en ese sentido está junto con los otros por esos rasgos. Sobre el otro, lo primero que diría es la relación con el dualismo de Ackerman. Como anécdota, en los años 80, o sea, la persona con la que yo trabajaba, Carlos Nino y Ackerman, bueno, enseñaban en la misma universidad, en Yale, parte del tiempo, y Ackerman era muy amigo de Nino, y recuerdo alguna vez vi en Argentina, y un poco todos, liderados por Nino, digamos, le hacemos la misma pregunta. Nino es el que obviamente lidera la discusión,
No, y le dice a Ackerman, pero ¿qué es esto del...? Bueno, obviamente lo conocía muy bien, pero le cuestiona la idea del dualismo de hay momentos constitucionales extraordinarios y luego es la política corriente, ¿no? Y le decía, no, mira, ni en la teoría ni en la práctica vemos eso, en el sentido de que la teoría está, digamos, está pensando mal sobre la práctica que conocemos, que es que lo que hay son, digamos, esto, ¿no? Como a veces, digamos, como hay picos altos de intervención ciudadana, compromiso, hay vida normal, aburrida, que no, digamos, el business as usual, hay picos intermedios, hay montañas un poquito más altas, y entonces es eso la vida cotidiana, y sí, Ackerman decía, bueno, lo que ocurre en los momentos constitucionales extraordinarios, eso merece una relevancia especial, a eso lo llamamos cambio constitucional, se haga o no a través de una asamblea constitucional, pero es por el nivel de involucramiento ciudadano, el debate público, la permanencia, etcétera, tiene una relevancia muy especial y merece que eso tenga un impacto legal especial. Y lo otro es la vida cotidiana que está regulada desde esos acuerdos que tenemos en los momentos extraordinarios. Nino le decía, no, mire, la vida cotidiana de nuestras, o la vida real de nuestras democracias no es bipolar, no tiene esta bipolaridad, digamos, tiene esto. Y todos esos momentos intermedios hay algo importante en lo que usted dice, efectivamente, eso merece una relevancia especial que tal vez implique, yo lo traduciría, por ejemplo, merece modos de control constitucional o de deferencia, de respeto, ¿no? De deferencia distinto, depende de los niveles de involucramiento, discusión, bueno, ese tipo de cosas podría ser. Entonces, mi visión ancla en ese tipo de discusiones que ocurrieron hace, no sé, 40 años, o sea, entre Nino, Ackerman y compañía, y yo me veo mucho más en esta reflexión sobre la cotidianidad democrática, y bueno, luego eso ajustado a nuestro contexto. Entonces, decir, por ejemplo, porque también ahí, ¿no? O sea, si querés, hay una discusión que se desprende ahí que para mí es importantísima y es en la radical, digamos, crisis democrática que vivimos y la radical, digamos, crisis de representación que tenemos, bueno, digamos, es esperable que, digamos, o sea, que vea, bueno, primero que mucha gente se abstenga de participar, no porque no quiera intervenir, sino porque o las reglas lo desalientan o la historia, que en nuestros países muchas veces es una historia de represión, de violencia, etcétera, hacen que te retraigas. Entonces que vos estalles, pero que si no te retraigas, o sea que cuando ya no aguantas más salís y rompes todo, pero si no tu cotidiana. Y eso también, digamos, es como una crítica a Ackerman, en el sentido de, yo le podría decir, digamos, de hecho se lo dije en la revisión del último libro y demás, que mucho de aquello lo que él, por ejemplo, validaría, bueno, si aquí en estos largos momentos la ciudadanía se toma, digamos así, como da un paso atrás y asume un rol pasivo, eso es tan respetable y merece ser considerado y merece consecuencias institucionales tantas como las que le damos a los momentos en que se pone de pie, es extraordinario. Entonces, frente a eso, al menos dos grandes críticas. Uno, mire, si usted quiere tomar en serio esos procesos de movilización, etcétera, esos ocurren en niveles distintos. Entonces, así como le da relevancia súper especial a los momentos extraordinarios, bueno, hay que darle relevancia bastante especial a los momentos más o menos extraordinarios. Pero segundo, y también es una cosa importante, que es, ojo, si la apatía no es un producto endógeno de esas propias instituciones, que yo creo que es clave ver eso, que es, entonces, usted le está certificando, la gente se tiró atrás, digamos, porque está aceptando esto, no es aquiescencia, no, ¿qué aquiescencia? A lo mejor es resignación porque no ve otra, o porque no encuentra salida, o porque está resignado, pero digamos, es un producto de a lo mejor, qué sé yo, de la represión histórica, qué sé yo. Entonces me parece que su visión, que en ese sentido también es muy norteamericana, muy académica norteamericana, en este punto conservadora, aún en él, que tiene una visión súper lúcida en muchos sentidos, porque sabe integrar, digamos, movimientos sociales,
pero esto yo creo que no le da suficiente relevancia, cabida al hecho de que muchos de esos momentos largos de pasividad son una creación endógena de prácticas, reglas, ¿no? Etcétera, de política represiva a veces, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es muy importante. Entonces, mi visión, digamos que sobre la cual si quieres podemos hablar más, pero trata de elaborar a partir de ahí, ¿no? De la cotidianeidad, y eso no quiere decir validar, digamos, como positivas, o sea, como certificar institucionalmente la pasividad, la apatía, porque eso bien puede ser producto de reglas y prácticas injustificadas, ¿no? Gracias. Tengo el honor de ser la última pregunta. Esto es como Una responsabilidad especial. una responsabilidad especial. Pero primero te agradezco todas tus primeras tu aproximación teórica primero y tus reflexiones con las preguntas después, y muchas de las cosas que yo tengo dudas, ¿verdad? Fueron absorbidas ahí, pero me gustaría empujarte a una última reflexión un poco más amplia respecto a los procesos constituyentes últimos en Latinoamérica. Algo de eso conversamos un poco antes, pero se ha hablado mucho del constitucionalismo latinoamericano. Y como que hay aquí un sello distintivo que nos separa del resto del constitucionalismo en el mundo, sin darle demasiado, desde mi punto de vista, contenido fuerte a esta especificación, más que mucho énfasis en la participación antes, durante el proceso y en las normas que se establecen, ¿verdad? Pero también muy mezclado con las políticas nacionales propias de donde se producen estos procesos constituyentes. Y yo ahí te quería preguntar, ¿cómo ves a Chile en su caso particular, que tiene muchas diferencias con los otros procesos, pero también entre los otros procesos hay muchas diferencias en este camino de un constitucionalismo latinoamericano? Si nos quisimos asemejar, diferenciar, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero, digamos, para bien y para mal, somos bastante parecidos todos. O sea, uno quisiera decir siempre para su país o su comunidad, su grupo, su familia. Que, bueno, se asume su excepcionalidad y, bueno, no, somos todos bastante parecidos en lo bueno y en lo malo. No quiere decir que no tenemos diferencias, pero hay esos rasgos comunes. Por un lado, digamos, yo mencionaría tres, o han ido saliendo tres, digamos, rasgos que parecen bastante propios de lo que viene haciendo Latinoamérica, yo diría desde México entonces a hoy. Uno tiene que ver con lo que señalas, que es como una atención especial, que muchas veces es atención más retórica que, digamos, ¿no? O como veíamos antes, esto de las políticas como sobornos, ¿no? Que a la cuestión de la participación. Entonces, hay una referencia al respecto, tal vez, digamos, eso como por la necesidad, porque se ve que son discusiones que aparecen en contextos de angustia, de demanda, ¿no? Elster dice que las constituciones han surgido, o las constituciones que conocemos importantes han nacido todas de situaciones de crisis. Bueno, en caso de América Latina, digamos, hay muchas reformas más o menos permanentes y claramente están vinculadas con angustias que también son, como a veces se dice, angustias democráticas. Entonces está esa referencia a la participación, a lo mejor por eso, porque se advierte que, digamos, hay que decir algo al respecto, porque eso, como el estallido que ocurrió aquí, ¿no? Eso no puede dejar de ser dramatizado. Entonces, el tema eso suele ser traducido en el lenguaje de los que intervienen en la reforma constitucional como a ver cómo abrimos participación, ¿no? Que refleja eso, el tipo de estallido de donde venimos. Otro es esa marca que dejó el socialismo mexicano, que también, digamos, no es una marca ideológica, sino es una marca de la desesperación, digamos, de la cuestión social, ¿no? Que hablaba Arendt, digamos. Entonces hay que darle alguna atención constitucional a eso, digamos,
y que mi crítica es, bueno, también es un modo de, esto otra vez en la idea de los sobornos, es un modo tranquilizador o un modo de tranquilizar también, digamos, esto de tematizar o de traer muchas constituciones, de llenarlas de derechos sociales, económicos, culturales, multiculturales, derechos humanos, bueno, es una marca de identidad del constitucionalismo latinoamericano. Y la tercera tiene que ver con esto que yo criticaba el proceso mexicano también, que es, ponen todos los faroles, ponen todos los focos sobre los derechos increíbles que han incorporado, pero de ese modo también, digamos, dejan oscuro, ¿no? Que no lo veamos, que lo otro importante que está pasando, que son constituciones que mantienen intacto, digamos, esa vieja organización del poder, ¿no? Y para la pregunta que hacían antes sobre la sala de máquinas, digamos, un contenido más preciso que darle a eso y a mi crítica es que hemos tenido constituciones así como con doble cara, esto es, que la materia de derechos, para decirlo metafóricamente, miran al siglo XXI y en materia de organización del poder se quedan anclados en lo que era el momento elitista del constitucionalismo latinoamericano de mediados, fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, Argentina en mediados del siglo XIX, Chile desde el 33 a la reforma de fines del siglo XIX, y esa organización del poder creada por los pactos liberales conservadores de esos años, digamos, siguen marcando, definiendo, dándole carácter a nuestras constituciones de hoy, ¿no? Entonces, no es simplemente reprochable que, digamos, no hayamos abierto la sala de máquinas, sino que no, que preservemos intacto ese viejo modelo elitista que permite acuerdos de cúpula, que permite, digamos, que la política se concentre en elites, que permite, o que hace posible, digamos, que en los hechos las formas institucionales de la intervención cívica queden muy restringidos, la discusión pública queda muy limitada, etc. Entonces, yo creo que eso, que el constitucionalismo chileno está en ese mundo, que es un mundo muy latinoamericano, con lo interesante y con lo reprochable. Yo, por ejemplo, diría, en relación con la Constitución norteamericana, a mí me interesa mucho más el modelo latinoamericano. La Constitución norteamericana es una constitución sin derechos sociales, ¿no? Que repudia los derechos, que repudia todo lo que es así como el derecho, digamos, el carácter positivo del derecho, ¿no? Es una constitución negativo en el sentido de protección frente a la agresión, protección frente a la violación de la propiedad, protección frente a la violación de los contratos, pero no se compromete con derechos sociales, económicos, etc. Yo creo que en ese sentido el constitucionalismo latinoamericano es mucho más interesante. El modelo hacia donde estaba mirando Chile tenía que ver con ese mundo. El modelo latinoamericano también tiene esta cosa que aquí empeora el modelo norteamericano, que al menos buscaba ser más equilibrado en términos de organización del poder. Yo creo que en los hechos, en la práctica, se ha ido, digamos así, latinoamericanizando en un punto, o sea, como fortaleciendo los poderes del Ejecutivo, y la teoría también lo ha ido contribuyendo a eso. Pero bueno, el modelo latinoamericano entonces es un modelo que muestra un costado social en los derechos, que muestra una forma de organización del poder muy a la antigua, muy al siglo XIX, y que tiene una retórica, digamos, y que nacen o se desarrollan en medio de esa retórica participativa que en la práctica se ve poco, en términos de se la toma en serio poco. Pero bueno, ese tipo de rasgos. Y a donde se estuvo moviendo Chile, digamos, estaban en todos esos rasgos, ¿no? Con las también marcas propias chilenas, digamos. Yo creo que Chile nunca abandonó del todo, ¿no? lo que fue el siglo XIX, que fue ejemplar en términos de estabilidad, ejemplar en términos de orden, pero bueno, también ejemplaridad o excepcionalidad en el nivel de restrictividad, digamos, de cerrazón sobre las cúpulas, cerrazón sobre las élites de gobierno, etc., ¿no? Entonces, eso también ha sido muy propio del constitucionalismo chileno, muy distintivo, ¿no? Los constitucionalistas mejores argentinos, Alberdi, Sarmiento, etc., estuvieron aquí y admiraban, fascinados, digamos, lo que se estaba haciendo aquí a mediados del siglo XIX,
y trataron de emularlo en Argentina. Acá estaba también García Moreno, que después fue presidente en Ecuador en el 69, hace una constitución horrenda, pero tratando de emular el modelo de los Egaña. Bueno, o sea, fue un modelo súper influyente, pero también un modelo muy controvertido, ¿no? Sí. Y esa marca de identidad yo creo que no se ha ido. Eso es también, digamos, algo propio de este constitucionalismo. Sí. Chile ha tenido eso, como, o sea, bueno, es una obviedad lo que digo, pero ha sido excepcional en un punto. O sea, si alguna excepcionalidad tiene dentro de lo común, porque obviamente que está metido en lo común, uno tiene esa marca especial de, si se quiere, como autoritarismo en la organización de poder, pero también ha mostrado eso como puntos de radicalidad que otros no han tenido, ¿no? Y eso también ha sido una constante histórica. Eso es una cosa que, o sea, los movimientos igualitarios que hubo en Chile en 1848 y demás, eso se dieron apenitas en Colombia, apenitas en Perú, pero digamos, fue muy excepcional Chile también. Bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias. Muchas gracias especialmente a nuestro invitado, Roberto Gargarella, que se dio un tiempo para cruzar la cordillera y hacer un espacio para conversar con nosotros, a que nos acompañan especialmente en la mesa, a nuestro decano Leonardo Letelier, a nuestro vicedecano Ariel Ramírez, a José Ignacio Núñez, académico también acá en Chile, y Claudia Hayes de la Casa Académica. Y bueno, yo le voy a dar especialmente gracias también al Fondesit de Iniciación en el cual estoy y que nos ha permitido traer a Roberto a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Fue mucha la gente que asistió contra viento y marea, literalmente. Así que muy agradecidos por este espacio de conversación. Gracias a ti.